bursátil y experto en materia económica. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, Mariana? Gracias. La situación del país, tema que vamos a abordar la tarde de hoy, como todas las tardes tratamos de buscar varias visiones sobre lo que está pasando en Venezuela. En este momento, altos niveles de inflación, desconocimiento de cifras oficiales, comportamiento volátil del precio del petróleo y con él de los instrumentos de deuda venezolano que reflejan la posición de Venezuela en los mercados internacionales. ¿Cómo ve en este momento la situación en Venezuela? ¿Cuáles son los principales aspectos que están afectando a la economía venezolana y su desempeño en los mercados internacionales? Sí, hay dos variables críticas. Una, el precio del petróleo, que obviamente está en una tendencia, en este momento a corto plazo está estable, pero la tendencia es hacia la baja. Y por otro lado está, por supuesto, los compromisos que tienes de deuda externa. Entonces, te presenta un problema de flujo de caja, hay menos dólares, obviamente se está reflejando en las reservas internacionales y eso hace que, por supuesto, en el mercado cambiario la divisa esté un poco más alta. Eso es normal, obviamente, pero de acuerdo a estos parámetros. Por supuesto, como esto es un país monoexportador petrolero y aquí todo es importado prácticamente, ese incremento en la divisa se te va a reflejar en una aceleración inflacionaria, que es lo que estamos viviendo ahorita. Y si a eso le sumas que tienes que restringir las importaciones porque los niveles de ingreso petrolero han bajado, eso está produciendo escasez. Y eso es un fenómeno que estamos viendo desde hace 2, 3 años. El mes de abril es uno de los meses donde Venezuela tiene que pagar más deuda. Ya hizo el primer pago, estamos por finalizarlo. El día de hoy corresponde otro pago de intereses, la mayoría son intereses de bonos que estaban pendientes. Y de aquí al mes de junio todavía hay deuda que pagar y amortizaciones que hacer respecto a lo que son las primeras 4 amortizaciones del bono que fue cambiado o el canje por el bono de 2017 por el 2020. Está la economía venezolana en capacidad para hacer esto. Cada vez vemos las reservas internacionales con mayor caída. Las recuperaciones son muy leves. No están a los niveles de unas reservas fuertes y sólidas como estuvieron en su momento en 30 millones de dólares. En este momento rozan y están muy cercanas a disminuir los 10 millones de dólares. Un país y una economía del tamaño de la venezolana puede subsistir con esas reservas internacionales. Tú has mencionado dos puntos importantes. Uno, el nivel de las reservas internacionales y el otro, los canjes. Los canjes es simplemente una evidencia, como tú y yo lo vimos hace como un año, es una evidencia que el país no puede pagar. Por eso que sean los canjes. Si pudiera pagar, no estaríamos canjeando bonos por otros. Es una situación que es simplemente una situación de déficit de caja, pero el país todavía no está insolvente. Todavía tiene bastantes activos el Estado para poder hacer frente a la deuda externa. Lo que sucede es que para tú hacer frente a esa deuda, tú tienes que traer un proceso de privatización. Tienes que empezar a vender algunos de los activos para poder cancelar la totalidad de la deuda. Pero obvio que se puede cancelar. En este caso vemos reservas internacionales en caída, pero vemos unas medidas que ha tomado el Ejecutivo Nacional con lo que es el arco minero. Algunos lo cuestionan y señalan que se trata de un ecocidio, lo que allí se estaría haciendo, pero bueno, la intención es sacar oro de allí y contabilizarlo en las reservas y volverlo oro monetario. En este caso, esto puede apuntalar las reservas internacionales. La cotización del oro tampoco es la mejor en este momento, va y viene según lo que ocurre con el petróleo. Sí, y además que el oro, en la medida que Estados Unidos y las economías industrializadas comiencen a recuperarse, el precio del oro, que es un activo de resguardo, va a tender a bajar. Pero en el punto que tú estás preguntando, tenemos que aclarar, y es bueno que todos los venezolanos sepamos, que el modelo nuestro, que es un modelo que ya tiene prácticamente más de 150 años, que es un modelo de distribución de la riqueza, que es aquello de que nos ha dicho que estamos viviendo en un país rico, cuando en realidad un país con un 80% de pobreza no puedes catalogarlo como un país rico. Es un país rico en la mente de cada uno de los venezolanos, pero no es la realidad. Tiene mucho potencial, pero no es un país rico. Lo que sí existe es un sistema bastante perverso, que tiene ya como 200 años, que es este que te acabo de mencionar, que es la distribución de la riqueza, contrario a una cosa que se llama la creación de la riqueza. Tenemos 35 años en este país peleando por un cambio de distribución de la riqueza a creación de la riqueza. En el año 83 se quiso plantear una serie de medidas para cambiar este modelo. 10 años después, en el año 93, se volvió a hacer en el año 90.
En el año 96 se comenzó con la Agenda Venezuela y lo mismo con el mismo resultado. Estamos inmersos en un modelo económico que no tiene 18 años, tiene, vuelvo a repetir, casi 200 años. Y en la medida que el venezolano lo entienda, en esa misma medida, todas las medidas que se vayan a tomar por este gobierno o los que vengan, van a resolver este problema económico. Hay que cambiar, es el modelo, no es la situación. Todo venezolano cree que le corresponde su gotica de petróleo. En este caso, trabajar para obtener y sacar producción de este petróleo, que tampoco se está haciendo en este momento, la empresa petrolera no está en los niveles de producción adecuados, que es el único ingreso en divisas o básicamente el fuerte que tiene la economía venezolana. Está muy por debajo, casi 1 millón de barriles por debajo de lo que se presupuestaba hasta que se conoció el presupuesto de la nación. Eso es correcto. En este caso, Venezuela y el cambio del modelo económico. ¿Puede Venezuela en este momento, en la coyuntura país en la que está, pensar y plantearse un cambio en el modelo económico o está obligada a hacerlo? Yo creo que está obligada, lo que pasa es que no es de corto plazo. Cualquier cambio económico que tú vayas a hacer va a llevarse por lo menos una generación. Y te voy a plantear un detalle que quiero que los oyentes también lo observen. Tú acabas de plantear esto, ¿verdad? En la mente de los venezolanos pensamos que estamos en un país rico. Ahora, una persona que te vive en un barrio aquí en Caracas, un barrio donde la escasez es fuerte, donde siente todo eso, esa persona se plantea lo mismo y dirá, bueno, yo vivo en un país rico, ¿por qué soy pobre entonces? Entonces viene el gran planteamiento que se hace, vivo en un país rico y soy pobre, porque vino alguien que me lo quitó. Pero nadie está pensando que en esta situación económica la única forma de salir adelante es crear riqueza, producir, trabajar, no esperar a que le den. ¿Están dadas las condiciones para producir en Venezuela? Por eso, muy bueno la pregunta. Si se da un cambio con una serie de medidas económicas que hay que tomar, que repito, 35 años hablando de las mismas medidas y nunca se toman, eso nos llevará como 15 años un cambio. Todos los economistas consideran que es obvio lo que hay que hacer, es obvio lo que cada uno de ellos cree. Le consulto a usted, ¿también considera que es obvio lo que hay que hacer o todos tienen que sentarse y ponerse de acuerdo en qué tan obvio es o qué tanto hay que cambiar la visión de cada uno, sacarse un poco las gringolas y mirar en periférico? Muy buena la pregunta. Fíjate tú, Mariana, nosotros somos un país monoexportador petrolero. O sea, si lo vamos a analizarlo, es un país monoexportador de materia prima. Nosotros no producimos nada. Otro ejemplo, que los oyentes se hagan, háganse un autoescáner y díganme de lo que tienen puesto que es nacional. Como somos un país monoexportador, vivimos de los ciclos económicos que les pasa al precio del petróleo. Como tú misma lo dices, es obvio que todo el mundo sabe que es así. Ahora, tomar la decisión es lo que no es obvio. Porque esto que estamos viviendo, a lo mejor dentro de 3 años, cuando ya el precio del petróleo toque fondo y empiece a subir y entremos en otro boom petrolero, ya esta conversación no va a tener ninguna vigencia. Porque va a ser medio infantil hablar de aplicar un plan de medidas económicas en pleno boom petrolero. Aplicar un plan es obvio lo que hay que hacer. Son palabras que al venezolano le resultan incómodas porque tiene años viviendo lo mismo y viendo el mismo efecto, o sea, nada. Dentro de lo que son las condiciones del ciudadano, más de lo mismo. Exacto. En este caso, para muchos es obvio levantar un control de cambio, para muchos es obvio aumentar productividad, para muchos es obvio volver productiva PDVSA o más productiva PDVSA. Efectivamente, tiene que o puede ser obvio también aumentar impuestos, obligaciones de los empresarios y trabajadores, no solamente el sector que produce, sino que el sector que elabora también tiene que aportar. En las grandes economías del mundo, el trabajador y todos por igual aportan a la economía. Y es lo obvio. Entonces, liberar un control de cambio tiene otras cosas obvias también. El efecto que tiene en la población y en los menos favorecidos. Va a haber un impacto. Exacto. Están claros los sectores políticos que tienen que llevar a cabo este tipo de medidas y este tipo de ajustes. Si a algunos no les gusta el tema, la palabra plan, del impacto político y el costo político que va a tener este tipo de medidas. Efectivamente, eso es lo que se está midiendo mucho, es el costo político. Y vuelvo a repetirte, son 35 años midiendo ese costo político y nadie quiere tomar la decisión, porque tal vez no es la decisión ni las medidas, sino es el miedo a tomarlas. Entonces la economía definitivamente es un cuero seco.
bursátil y experto en materia económica. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, Mariana? Gracias. La situación del país, tema que vamos a abordar la tarde de hoy, como todas las tardes tratamos de buscar varias visiones sobre lo que está pasando en Venezuela. En este momento, altos niveles de inflación, desconocimiento de cifras oficiales, comportamiento volátil del precio del petróleo y con él de los instrumentos de deuda venezolano que reflejan la posición de Venezuela en los mercados internacionales. ¿Cómo ve en este momento la situación en Venezuela? ¿Cuáles son los principales aspectos que están afectando a la economía venezolana y su desempeño en los mercados internacionales? Sí, hay dos variables críticas. Una, el precio del petróleo, que obviamente está en una tendencia, en este momento a corto plazo está estable, pero la tendencia es hacia la baja. Y por otro lado está, por supuesto, los compromisos que tienes de deuda externa. Entonces, te presenta un problema de flujo de caja, hay menos dólares, obviamente se está reflejando en las reservas internacionales y eso hace que, por supuesto, en el mercado cambiario la divisa esté un poco más alta. Eso es normal, obviamente, pero de acuerdo a estos parámetros. Por supuesto, como esto es un país monoexportador petrolero y aquí todo es importado prácticamente, ese incremento en la divisa se te va a reflejar en una aceleración inflacionaria, que es lo que estamos viviendo ahorita. Y si a eso le sumas que tienes que restringir las importaciones porque los niveles de ingreso petrolero han bajado, eso está produciendo escasez. Y eso es un fenómeno que estamos viendo desde hace 2, 3 años. El mes de abril es uno de los meses donde Venezuela tiene que pagar más deuda. Ya hizo el primer pago, estamos por finalizarlo. El día de hoy corresponde otro pago de intereses, la mayoría son intereses de bonos que estaban pendientes. Y de aquí al mes de junio todavía hay deuda que pagar y amortizaciones que hacer respecto a lo que son las primeras 4 amortizaciones del bono que fue cambiado o el canje por el bono de 2017 por el 2020. Está la economía venezolana en capacidad para hacer esto. Cada vez vemos las reservas internacionales con mayor caída. Las recuperaciones son muy leves. No están a los niveles de unas reservas fuertes y sólidas como estuvieron en su momento en 30 millones de dólares. En este momento rozan y están muy cercanas a disminuir los 10 millones de dólares. Un país y una economía del tamaño de la venezolana puede subsistir con esas reservas internacionales. Tú has mencionado dos puntos importantes. Uno, el nivel de las reservas internacionales y el otro, los canjes. Los canjes es simplemente una evidencia, como tú y yo lo vimos hace como un año, es una evidencia que el país no puede pagar. Por eso que se dan los canjes. Si pudiera pagar, no estaríamos canjeando bonos por otros. Es una situación que es simplemente una situación de déficit de caja, pero el país todavía no está insolvente. Todavía tiene bastantes activos el Estado para poder hacer frente a la deuda externa. Lo que sucede es que para tú hacer frente a esa deuda, tú tienes que entrar en un proceso de privatización. Tienes que empezar a vender algunos de los activos para poder cancelar la totalidad de la deuda. Pero obvio que se puede cancelar. En este caso vemos reservas internacionales en caída, pero vemos unas medidas que ha tomado el Ejecutivo Nacional con lo que es el arco minero. Algunos lo cuestionan y señalan que se trata de un ecocidio, lo que allí se estaría haciendo, pero bueno, la intención es sacar oro de allí y contabilizarlo en las reservas y volverlo oro monetario. En este caso, esto puede apuntalar las reservas internacionales. La cotización del oro tampoco es la mejor en este momento, va y viene según lo que ocurre con el petróleo. Sí, y además que el oro, en la medida que Estados Unidos y las economías industrializadas comiencen a recuperarse, el precio del oro, que es un activo de resguardo, va a tender a bajar. Pero en el punto que tú estás preguntando, tenemos que aclarar, y es bueno que todos los venezolanos sepamos, que el modelo nuestro, que es un modelo que ya tiene prácticamente más de 100, 150 años, que es un modelo de distribución de la riqueza, que es aquello de que nos ha dicho que estamos viviendo en un país rico, cuando en realidad un país con un 80% de pobreza no puedes catalogarlo como un país rico. Es un país rico en la mente de cada uno de los venezolanos, pero no es la realidad. Tiene mucho potencial, pero no es un país rico. Lo que sí existe es un sistema bastante perverso, que tiene ya como 200 años, que es este que te acabo de mencionar, que es la distribución de la riqueza, contrario a una cosa que se llama la creación de la riqueza. Tenemos 35 años en este país peleando por un cambio de distribución de la riqueza a creación de la riqueza. En el año 83 se quiso plantear una serie de medidas para cambiar este modelo. 10 años después, en el año 93, se volvió a hacer en el año 90.
En el año 96 se comenzó con la Agenda Venezuela y lo mismo, con el mismo resultado. Estamos inmersos en un modelo económico que no tiene 18 años, tiene, vuelvo a repetir, casi 200 años. Y en la medida que el venezolano lo entienda, en esa misma medida, todas las medidas que se vayan a tomar por este gobierno o los que vengan, van a resolver este problema económico. Hay que cambiar, es el modelo, no es la situación. Todo venezolano cree que le corresponde su gotica de petróleo. En este caso, trabajar para obtener y sacar producción de este petróleo, que tampoco se está haciendo en este momento. La empresa petrolera no está en los niveles de producción adecuados, que es el único ingreso en divisas, o básicamente el fuerte que tiene la economía venezolana. Está muy por debajo, casi 1 millón de barriles por debajo de lo que se presupuestaba hasta que se conoció el presupuesto de la nación. Eso es En correcto. este caso, Venezuela y el cambio del modelo económico. ¿Puede Venezuela en este momento, en la coyuntura país en la que está, pensar y plantearse un cambio en el modelo económico o está obligada a hacerlo? Yo creo que está obligada, lo que pasa es que no es de corto plazo. Cualquier cambio económico que tú vayas a hacer va a llevarse por lo menos una generación. Y te voy a plantear un detalle que quiero que los oyentes también lo observen. Tú acabas de plantear esto, ¿verdad? En la mente de los venezolanos pensamos que estamos en un país rico. Ahora, una persona que te vive en un barrio aquí en Caracas, un barrio donde la escasez es fuerte, donde siente todo eso, esa persona se plantea lo mismo y dirá, bueno, yo vivo en un país rico, ¿por qué soy pobre entonces? Entonces viene el gran planteamiento que se hace. Vivo en un país rico y soy pobre, porque vino alguien que me lo quitó. Pero nadie está pensando que en esta situación económica la única forma de salir adelante es crear riqueza, producir, trabajar, no esperar a que le den. Porque en ¿Están eso dadas las está. condiciones para producir en Venezuela? Por eso, muy bueno la pregunta. Si se da un cambio con una serie de medidas económicas que hay que tomar, que repito, 35 años hablando de las mismas medidas y nunca se toman, eso nos llevará como 15 años un cambio. Todos los economistas consideran que es obvio lo que hay que hacer, es obvio lo que cada uno de ellos cree. Le consulto a usted, ¿también considera que es obvio lo que hay que hacer o todos tienen que sentarse y ponerse de acuerdo en qué tan obvio es o qué tanto hay que cambiar la visión de cada uno, sacarse un poco las gringolas y mirar en periférico? Muy buena la pregunta. Fíjate tú, Mariana, nosotros somos un país monoexportador petrolero. O sea, si lo vamos a analizarlo, es un país monoexportador de materia prima. Nosotros no producimos nada. Otro ejemplo, que los oyentes se hagan, háganse un autoescáner y díganme de lo que tienen puesto que es nacional. Como somos un país monoexportador, vivimos de los ciclos económicos que les pasa al precio del petróleo. Como tú misma lo dices, es obvio que todo el mundo sabe que es así. Ahora, tomar la decisión es lo que no es obvio. Porque esto que estamos viviendo, a lo mejor dentro de 3 años, cuando ya el precio del petróleo toque fondo y empiece a subir y entremos en otro boom petrolero, ya esta conversación no va a tener ninguna vigencia. Porque va a ser medio infantil hablar de aplicar un plan de medidas económicas en pleno boom petrolero. Aplicar un plan es obvio lo que hay que hacer. Son palabras que al venezolano le resultan incómodas porque tiene años viviendo lo mismo y viendo el mismo efecto, o sea, nada, Nada, dentro de lo que son las condiciones es más de del lo mismo. ciudadano, más de lo mismo. Exacto. En este caso, para muchos es obvio levantar un control de cambio, para muchos es obvio aumentar productividad, para muchos es obvio volver productiva PDVSA o más productiva PDVSA. Efectivamente, tiene que o puede ser obvio también aumentar impuestos, obligaciones de los empresarios y trabajadores, no solamente el sector que produce, sino que el sector que elabora también tiene que aportar. En las grandes economías del mundo, el trabajador y todos por igual aportan a la economía. Y es lo obvio. Entonces, liberar un control de cambio tiene otras cosas obvias también. El efecto que tiene en la población y en los menos favorecidos. Va a haber un impacto. Exacto. Por Está eso, claros los sectores políticos que tienen que llevar a cabo este tipo de medidas y este tipo de ajustes, si a algunos no les gusta el tema, la palabra plan, del impacto político y el costo político que va a tener este tipo de medidas. efectivamente, eso es lo que se está midiendo mucho, es el costo político. Y vuelvo a repetirte, son 35 años midiendo ese costo político y nadie quiere tomar la decisión, porque tal vez no es la decisión ni las medidas, sino es el miedo a tomarlas. Entonces la economía definitivamente es un cuero seco.